Bien, hoy el tema que nos toca son las dos simientes. Estamos viendo, ¿no?, la narrativa de Génesis. En este caso empezamos con el capítulo 4. Y lo que vamos a estar viendo hoy justamente es la lucha de las dos simientes. Yo tengo una imagen, se ve más o menos, no sé si se puede visualizar, ¿no? Es una pulseada. ¿A quién representa esta pulseada? Los dos poderes, ¿no? Dios por un lado, el bien y el mal. Los dos reinos. ¿Qué piensan de esto? ¿Está buena? ¿Les gusta la imagen? ¿No? Más o menos. Jesús no tiene contrincante, dice el pastor. Lo dijo el pastor, así que debe ser cierto. No es eso la imagen del diablo, dice Iris. ¿No? ¿Cómo? Hincha independiente, ahí metimos el fútbol. ¿No? Es interesante cómo a veces nosotros visualizamos a Dios y al diablo como que si estuviesen los dos en un mismo nivel, luchando en iguales de condiciones, ¿verdad? Y a veces el mundo lo visualiza, el mundo espiritual, de esta manera. Ahora, si vamos a Génesis, capítulo 3, versículo del 14 al 15, vamos a empezar a meternos en el tema de hoy. Dice Génesis, ahí está, volvemos ahí. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Yo pondré enemistad entre tu simiente, entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú herirás en el talón. Es interesante, no vamos a entrar en detalle porque ya lo estuvimos viendo en el capítulo 3 de Génesis, ¿no? Después de la caída de la humanidad, Dios le dice algo a la serpiente. Le dice que la simiente de la mujer iba a estar en conflicto o en batalla con la simiente de la serpiente. Ahora, capaz que la imagen, en vez de que sea esta la imagen, ¿no?, podemos ver que en verdad lo que están en lucha es la humanidad con los poderes del mal. Podríamos decir incluso que estos poderes del mal, o Satanás, son hasta inclusive más fuertes que la humanidad, ¿no? Y capaz que una cosmovisión más cristiana, por decirlo de una manera, ve la espiritualidad como la lucha entre la maldad y la humanidad. Y hay una promesa de Dios que interviene en este mundo y derrota los poderes del mal y el pecado y nos libera de eso. Y hoy vamos a ver un poco esto, vamos a ver un poco las dos simientes y lo que significa. A partir del capítulo 4 vamos a ver la historia de Caín y Abel, y la idea de hoy es ver cómo Caín cede a los poderes del mal, a la tentación de la serpiente, y se convierte en una simiente o la descendencia justamente de la serpiente al ceder a los poderes del pecado. Lo vamos a ver después en la segunda hora, en Juan capítulo 8 o en Primera de Juan, cuando Jesús le dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque las obras que ustedes hacen representan eso. Entonces, vamos a estar viendo cómo nuestras elecciones, las decisiones que tomamos, determinan la simiente
en la que somos parte o la familia en la que pertenecemos. Entonces, dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente, ¿sí?, de la serpiente. Y esto indudablemente nos va a llegar a preguntarnos yo, ¿qué simiente soy? Mis obras, mis elecciones, mi conducta, mi vida, ¿qué simiente representa? ¿La de la mujer? ¿La descendencia? ¿O la del diablo y los poderes del mal? Yo, ¿qué simiente soy? Y esto nos va a traer esta pregunta para que empecemos a reflexionar. Es interesante también, lo vamos a ver un poco más adelante, cómo a veces tenemos la idea de simiente como apuntando a pequeños individuos, ¿sí? Es una opinión, algunos dicen que la simiente de la serpiente es el anticristo y la simiente de la mujer es Jesucristo, como apuntando a un individuo. No me voy a poner en contra, tampoco a favor, simplemente lo menciono. Lo interesante es que cuando aparece la palabra simiente, siempre en la Biblia es un sustantivo colectivo. Representa, y ahora lo vamos a ver, a una descendencia. Por más que sea en singular, representa una familia. Podríamos decir que es la familia representada en Jesucristo o la familia representada por el diablo. ¿Sí? Ahora, vamos de a poco. A ver si puedo. Interesante, esto es cuando yo me encuentro leyendo Génesis. Cuando leemos, leo y no encuentro el punto, así me veo. Nos viene bien para justo lo que estamos estudiando. Bien. ¿Qué significa simiente? Ahí me demora. Bien. Vemos que simiente en el hebreo es sera. No sé cómo se pronuncia, pero se puede, un sinónimo de simiente puede ser descendencia o inclusive semilla. Y como dice ahí en Génesis 1:11, aparece, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, sera, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Vemos cómo la semilla o la simiente, sera, representa ese fundamento en el cual genera vida. ¿Sí? Es lo que permite crear un nuevo ser. Y esto es simiente. Es la simiente que permite, es la semilla, crear un nuevo ser. ¿Sí? Y crea un ser vivo. Ahí sí, acá no me está dejando. También aparece en el griego del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, o inclusive en el Nuevo Testamento aparece como esperma. Y acá se deriva, por ejemplo, palabras que nos llegan hoy, desde el griego como espermatozoides, ¿no? Y tiene que ver con esto. Miren dos versículos. Mateo 22:24 dice, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia, esperma, ¿sí? A su hermano. Ahí se me cortó. Ahí está. ¿Soy yo que me muevo? Ahí está. Me quedo quieto por las dudas. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena esperma, semilla, en un campo. La traducción puede significar tanto descendencia, semilla o simiente. ¿Sí? Y ahora empezamos un poco a visualizar o a empezar a comprender el significado de Génesis 3, 14 y 15. La lucha entre dos descendencias. La pregunta de nuevo, ¿qué descendencia soy? ¿O a quién represento? ¿No? Vemos todo en el Nuevo Testamento cómo Pablo menciona y dice que Dios nos saca del reino de las tinieblas, de una cierta familia, y nos traslada al reino de su Hijo. Nos cambia de descendencia
¿Cómo se produce esto? Por un milagro. Somos nacidos de nuevo. Somos nacidos de nuevo. Y esto tiene que ver. Ahora lo vamos a seguir viendo. Bien. ¿Se va entendiendo? Cualquier pregunta al pastor. Bien, ahora, ¿quién es o qué es esta descendencia de la serpiente? ¿Sí? Son pequeñas serpientes. Son pequeños diablos. Vamos al relato, ahora sí, de Génesis, capítulo 4, del versículo 1. El relato de Caín y Abel. Génesis 4, versículo 1 en adelante, dice: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. En la narrativa empieza a suceder algo. Hay algo que está sucediendo que hace que Caín se enoje. Esto me lleva a recordar cómo el corazón alegre hermosea el rostro. Y un corazón lleno de envidia, de enojo, ¿sí?, de pleitos, se refleja en el rostro. Es interesante, ¿no? Y dice, decayó su semblante, versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, versículo 7, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Hasta ahí. El pecado está listo para dominarte. ¿Cómo? Sí, el pecado está listo para dominarte. Aparece la idea de que el pecado está siendo personificado acá en algo o en alguien. Hace el domingo pasado creo que Carlos nos mostraba cómo el pecado es representado como un león. Inclusive en Primera de Pedro podemos ver cómo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es como que el pecado acá está fuera del hombre, que está esperando atrapar al ser humano. ¿Sí? Entonces, este pecado es personificado. Vemos cómo en el capítulo 3 el diablo introdujo algo, su semilla, su simiente. Y es interesante hacer el paralelo luego con el trigo y la cizaña de la parábola de Jesús, ¿no? Las semillas de uno, las semillas de otro. Ahora, no tenemos que pensar que esta descendencia de la serpiente, ¿sí?, son pequeños diablitos que andan por ahí dando vuelta, ¿sí?, o pequeñas serpientes, ¿no?, sino que representa algo. Y un poco el Evangelio de Juan nos va a decir, o nos va a dar un poco de luz sobre eso. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y se lo está diciendo a seres humanos, ¿sí?, que son esclavos al pecado, que deciden, como Caín, ser sometidos por ese poder externo que está afuera, que fue introducido por el pecado original, y se someten y son atrapados. Y es por eso que eso lo termina transformando en descendencia de la serpiente. ¿Sí? Bien. Ahora, vemos cómo la serpiente introduce algo en el mundo de Dios. Y es justamente esta semilla,
cela o esperma, que es el pecado. Vemos cómo en el acto del hombre de creer y obedecer los engaños de la serpiente, esta serpiente introduce esta semilla corrupta en el cual el ser humano queda preso de ella. ¿Sí? Y esto provoca esa separación con Dios, esa alineación con Dios. Y no cabe recordar lo que sucedió después de que Caín se sometió o dejó dominarse por el pecado. ¿Qué sucede después? Conocemos el relato. El primer asesinato, 2 hermanos, ¿no? Caín asesina violentamente a su hermano por envidia, celos, etc. Y desde ahí la humanidad sigue cometiendo esto. Y sigue representando la simiente de la serpiente. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. La pregunta es nosotros, ¿qué simiente somos? En el relato continuamente esta pregunta está. Vamos a ver después cómo la descendencia de la mujer viene a través de Set, ¿no? Y ahí se empieza a invocar el nombre de Dios. Vemos las 2 simientes. Vemos, por ejemplo, luego más adelante, Jacob y Esaú, ¿no? Cómo Esaú vende, a pesar de que era la descendencia correcta, toma la decisión de alejarse y hacerse a un lado y se convierte en otra descendencia. ¿Sí? Y la historia continúa y continúa. Ahí está. Dice, Caín era biológicamente la semilla de la mujer, pero se convierte en la semilla de la serpiente por sus elecciones. Nuestras elecciones determinan nuestra descendencia. Y esto genera un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Y me lleva a preguntar, ¿puedo realmente vencer el pecado y tomar la decisión opuesta que Caín tomó? ¿Se puede hacer eso? ¿Puedo realmente? El pecado está ahí, dice el Señor, listo para atraparte y dominarte. ¿Puedo tomar la decisión opuesta y decir, no voy a dejar dominarme por el pecado, voy a seguir al Señor? Es una pregunta teológica muy profunda y que ha llevado a grandes debates a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero es bueno que lo hagamos. ¿Puedo realmente vencer el pecado? ¿Qué piensan? No por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo. ¿Algún comentario más? Ujú, ujú, ujú. Muy buena pregunta, hermano. ¿Por qué o para qué Dios permitió? Si Dios es soberano, ¿por qué permitió una serpiente ahí? ¿No? No tengo la... Pero interesante, y esto es la idea, poder reflexionar. Ujú. Ajá. Tal cual. ¿Sí?
Ajá. Ujú, ujú. La pregunta es, ¿qué significa? Ujú. Sí. Hay una descendencia buena. Buena, ahí está. Ajá, la de Set, en teoría. Ajá. La pregunta sería, ¿hay una descendencia buena? Esa es la pregunta. Sí. Bien. Bien. Si esperan que le responda, la, la- la idea es reflexionemos, reflexionemos. Y a veces yo no me animo, yo tengo una opinión y lamentablemente desde acá no me animo. Pero son preguntas interesantes y que nos lleva a reflexionar, y es la idea, ¿sí? Sí. Perdón, no te escuché la. Ajá. De la serpiente, por sus elecciones. Bien. Ajá. Ujú. Interesante. Ujú. Claro. Ujú. Es decir, cómo mis elecciones pueden determinar si estoy del lado de Dios o del lado del enemigo. O si existe el libre albedrío. Esa es la pregunta por ahí. Ujú. Sí. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ahora está. Ahí creo que estoy entendiendo. Bien, bien. Es decir, creo que, a ver, yo trato de resumirlo y ver cuál es lo que estamos tratando de reflexionar acá. Que si desde Adán y Eva el pecado original corrompió la humanidad entera, ¿eh? ¿Cómo ahora se da esta libertad de si yo elijo lo bueno, soy de descendencia de Dios, y si elijo lo malo, soy descendencia de la serpiente? ¿Por ahí va? Ajá, ajá. Ahí está. Es decir, desde Caín nació ya con la simiente de la serpiente. Bien, gracias, hermano. Bien, gracias. Sí, bien. Buenísimo, sí. Bien. La pregunta es, ¿qué significa el pecado? Y esto es una discusión bastante que ahora lo vamos a ver a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Ahí está. ¿Pecamos porque nuestra naturaleza es pecadora o somos transformados porque... Ujú, ajá, ujú. Pero Dios nos creó con libre albedrío. Bien, sí. Ujú, ujú.
Ujú, ujú. Ajá. Ajá. Que- ujú. Nacemos con esa y por eso la necesidad de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Es algo milagroso. Ajá. Ajá. Bien. Ajá. Sí es. Sí, 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 sí. Perdón, pero sí. ¿Me bajo? Eh, y, capaz que. Ujú. Ajá. Ujú, 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 ujú. Tal cual. Es decir, pertenecer a la simiente de la mujer es una obra sobrenatural y milagrosa y únicamente de Dios y no se determinan por mis acciones. Yo digo amén a eso. La idea, hermanos, es, vamos a ubicarnos en el contexto, una escuela dominical, reflexionar, pensar, ¿sí? Y esta es la idea. Y me quedo con la última pregunta. ¿Puedo realmente vencer el pecado y tomar la decisión opuesta que Caín tomó? Vemos acá en nuestra historia, en nuestra narrativa de capítulo 4, como que el pecado está ahí afuera. ¿Sí? En esto, ¿sí? En esta historia, está ahí afuera, acechando, esperando y dominarnos. Vamos a avanzar un poquito más, así, porque hay algunas cosas que me gustaría pensar. Creo que es esto. A ver. Sí. Marcos Becker dice, la acción de Dios en la cruz fue una invasión al mundo malvado, dominado por la simiente de la serpiente, mediante la cual el Señor deshizo el control de los poderes de la esclavitud y ahora Dios redime a su descendencia creando una familia por medio de Jesús. ¿Sí? Voy a avanzar, no voy a... Pero Dios se introduce en este mundo malvado, ¿no?, que hemos creado, ¿sí?, para redimirnos de un poder que nos tenía esclavos. Y ahora, en la pregunta, ¿qué es el pecado?, vamos un poco a discutir esto. Bien. ¿Existe una definición precisa y completa que pueda aplicar a toda la narrativa bíblica sobre el pecado? Voy a tratar de ir rápido, perdón. A veces tenemos la idea de que pecados son cosas puntuales, transgredir la ley, ¿no? Desobedecer, ¿no?, o una deuda que debe ser pagada. Y creo que el pecado es un poco más complejo que eso. ¿Eh? Eh, San Agustín decía que el pecado se transmite de generación en generación mediante que vamos naciendo. ¿Sí? Y ahí la pregunta es, ¿qué es el pecado original? No quiero confundir, pero el pecado original no es el primer pecado. El pecado original no es el primer pecado. El pecado original es lo que provocó el primer pecado, ¿no?
es Adán y Eva perdieron el reino. El pecado entró al mundo y se corrompió el mundo. El desorden, el caos entró al mundo. ¿Sí? Eso es un poco, es lo que produce o lo que produjo el primer pecado. Ese es el pecado original. Ahora, San Agustín decía que nacemos, ¿no?, en pecado y se transmite, podemos decirlo de una manera, por medio del ADN. ¿Sí? En cambio, Ireneo decía que el pecado está en un mundo corrupto, contaminado, y en el cual nosotros nos contagiamos. Estamos hablando de los primeros siglos, ¿sí? Ahora, me lleva a la pregunta de nuevo. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? No estoy afirmando nada, hermano. Quiero reflexionar, ¿sí? Pelagio decía que el pecado se daba por imitación. Es decir, yo peco porque imito una conducta mala. Podemos ir a la teología de los griegos, donde decía que el pecado es ignorancia, ¿no? Yo peco porque no sé lo que es bueno. Y Kierkegaard dice, y si vos sabés lo que es bueno y aún lo hacés, ¿no? Interesante, ¿no? Que los griegos tenían una visión bastante romántica a veces del pecado, ¿no? Y del ser humano, por supuesto. Calvino decía, el pecado lo ve como una corrupción y una perversidad hereditaria de nuestra naturaleza. Dice, somos afectados por la corrupción de Adán y somos solidarios con ella. Somos buenos con el pecado. Bueno, citando de nuevo a Kierkegaard, dice que el pecado es no querer ser uno mismo ante Dios. Es no querer ser uno mismo ante Dios. Es decir, yo, si estoy desnudo ante Dios, soy un pecador. Y el pecado es no querer estar delante de Dios como soy, porque como soy es ser un pecador. Eso decía Soren Kierkegaard. O podemos ir a pecado es todo aquello que contradice el carácter o la voluntad de Dios. Podemos seguir dando definiciones, ¿sí? O ir a la etimología de pecado, que es errar al blanco. O dice John Stott, pecar es ir en contra de nuestro mayor bien. No voy a explicar, pero la idea de esto es ver cómo hay una infinitud de definiciones. Y lo interesante es que no me quiero quedar con ninguna, porque si me quedo con una, me desvía de la compleja realidad que es el pecado. Y ahí voy con la pregunta, ¿existe una definición precisa y completa del pecado? Yo creo que no, pero todas estas nos ayudan, todas estas definiciones no son contradictorias, ¿sí? Nos ayudan a entender, porque no hay una definición en la Biblia sobre el pecado, ¿sí? Pero, por ejemplo, John Walton nos dice, en vez de centrarnos en lo que es el pecado, para entenderlo tenemos que centrarnos en lo que produce el pecado. Hay otra mirada sobre el pecado, ¿sí? Y todas estas miradas nos ayudan a comprender esto, ¿eh? Ahora, avancemos un poco más. Es interesante cómo la Iglesia occidental se separó un poco teológicamente, conceptualmente, vivencialmente, sobre la Iglesia de Oriente. Y esto se conoce en el siglo XI como el Gran Cisma, que se produjo el quiebre totalmente. Entonces tenemos el pensamiento teológico de la Iglesia Oriental y el pensamiento teológico de la Iglesia Occidental. Y hice este cuadro para que un poco pensemos en esto, en las distintas énfasis que le da cada uno, ¿sí? Dice, en la Iglesia Oriental ve al ser humano como una víctima, en el cual los poderes del mal, el pecado, lo dominaron. No dice, no quiero que llegue a malos entendidos, no dice que el ser humano no sea culpable. Estamos hablando del énfasis que le da cada posición teológica. En Occidente, el ser humano como culpable, ¿sí? Es interesante cómo los grandes intelectuales de la Iglesia Occidental son abogados, prácticamente, ¿no? Lutero, Calvino.
Oriente dice, el ser humano necesita compasión y liberación. En Occidente, juicio. En Oriente es una teología más contemplativa, perdón. ¿No? Sí. Bien, perdón, gracias. Ujú. Claro. Geográficamente sí, ¿no? Europa para acá. Ahí está. Y tenemos lo que es Oriente, de la parte mesopotámica hasta justamente el Oriente. ¿Sí? Lo que sí no caracteriza dos religiones distintas. Estamos hablando del cristianismo. Estamos hablando del cristianismo, ¿sí? Que en los primeros siglos se dividía por determinados patriarcas. ¿Sí? Y llegó un punto, y esto es producto de el desarrollo teológico, cultural, etcétera, que dijeron, nosotros en Oriente, o en esta parte del mundo, nuestro cristianismo, nuestra concepción de la Biblia, etcétera, enfatizamos estas cosas en el cual no podemos ponernos de acuerdo en esto. ¿Sí? Pero no estamos hablando de Mahoma o Buda, si es la pregunta. Estamos hablando del cristianismo. El cristianismo ortodoxo, gracias, sí. Ahí está, ¿no? Eso que conocemos, claro, para nosotros no estamos muy interiorizados en eso, ¿sí? Pero ahí está, gracias por la aclaración. Estamos hablando de dos partes del mundo que se dividieron culturalmente, conceptualmente, ¿sí? Y que es cristianismo, no estamos hablando de otras religiones del mundo, ¿sí? Ahora, la teología de Oriente más contemplativa, la teología occidental más racional y explicativa. Y esto lo traemos de los griegos, ¿sí? Más racional, tratamos de entender, ¿no? El Oriente más ontológico, esto está vinculado al ser, a la esencia. La Occidente más moral, ve al ser humano como enfermo, no como una enfermedad. Oriente está inclinado a la búsqueda de la experiencia espiritual, ¿no? Y Occidente la búsqueda de la comprensión del mundo espiritual, ¿no? Intelecto. Ve el mal como un enemigo exterior, en el cual es víctima. Occidente ve el mal como un enemigo interior. Ahora, no me voy a poner de un lado ni del otro, simplemente veo que esto es complejo y me da algunos vistazos de la realidad que yo veo en la Biblia. ¿Sí? Ahora sí voy a meter mi opinión. Personalmente yo veo al ser humano como enfermo y necesitado de un Salvador, y al mismo tiempo lo veo que es culpable de los actos que comete. Claro, nosotros teóricamente, conceptualmente tratamos de ordenar todo, pero a veces en nuestro afán de ordenar todo dejamos afuera parte de la realidad. No sé cómo estoy de tiempo. Bien, si se va entendiendo, John Meyendorff es un teólogo de la Iglesia Ortodoxa. Dice, el pecado es una cuestión ontológica, una circunstancia trágica fundamentada en una catástrofe cósmica, hablando del Génesis, en el que hundió la condición humana y por la que ninguno de sus miembros se le puede exigir responsabilidad. Ontológico es vinculado al ser, no son cosas puntuales. Ontológico estamos hablando de la cuestión del ser, de la esencia, ¿sí? A ver si tengo algún ejemplo. Esto, ¿no? Si hablamos del ser humano como pecador, estamos hablando de cuestiones ontológicas, en su esencia. ¿El ser humano es bueno o malo? Son preguntas ontológicas, no sé si me explico. Estamos hablando de la esencia. ¿El ser humano es bueno o malo? Esa es una pregunta ontológica, ¿sí? Ahora, bien, perdón que me ordeno un poquito. Sí.
Gracias. El hermano nos cita Romanos, capítulo 1, ¿no? Vos que decís que no se debe hurtás, que no se debe mentir, mentís. Delante de Dios sos inexcusable. Y está hablando de los griegos, está hablando de los gentiles y de los judíos. Vos, judío, que te creés maestro de la ley y te enorgulleces porque tenés la ley, mirá que vos no tenés excusa delante de Dios, porque vos que enseñás a otros, te condenás por tu propia enseñanza a vos mismo, y delante de Dios estamos en un juicio. Y el juicio, la metáfora del juicio, es bíblica. ¿Sí? Gracias, hermano, por la aclaración. Ahora, ¿nacemos culpables por un acto que no cometimos? Tiro la pregunta nomás. ¿Nacemos? Interesante que Orígenes, padre de la iglesia, trataba de reflexionar en esto y decía, y lo resolvió de esta manera, brillante. Decía que creía en la doctrina de la preexistencia de las almas, Orígenes. Decía, todos nosotros vivimos en un mundo etéreo ahí, y fue ahí donde tomamos la decisión de seguir o no seguir a Dios, y luego cuando tomamos forma humana, se dio a conocer la decisión que habíamos tomado, ¿no? La iglesia, gracias a Dios, lo trató como hereje, pero fue la forma de poder comprender y resolver este conflicto, ¿no? Y dice, no, lo que pasa es que no somos culpables, lo hicimos en verdad en otro estado, prácticamente. Orígenes dijo muchas cosas interesantes, no es para condenarlo totalmente, ¿no? Cerrando, hermanos, porque, bien, lo último. Las dos simientes y el Nuevo Testamento. Podemos ver en Gálatas capítulo 3 también esto, ¿no? Dios creando una nueva familia. Y acá me lleva la pregunta, ¿puedo cambiar de descendencia, de familia? Vemos a Jesucristo viniendo a este mundo y en la cruz venciendo los poderes del mal que nos tenían esclavos, por el cual nosotros no podíamos por nuestra fuerza cambiar de naturaleza, no podíamos por nuestra fuerza, ¿no?, seguir el bien. Y por eso, porque éramos esclavos al pecado, estamos sometidos a ello. Y la venida de Jesucristo es la victoria de Jesucristo en la cruz, de que el pecado ya no nos gobierna. Y al creer en el mensaje del Evangelio, es decir, que el rey no es Satanás, el rey es Jesucristo, que aplastó la cabeza de la serpiente. Amén. Y ya somos libres de eso. Somos libres de eso. Como cristianos vivimos, ahora sí, en una dialéctica entre el ya y el todavía no. Es decir, ya Jesucristo vino y nos liberó y ahora somos parte de su descendencia. Y el todavía no, en el cual vemos que el espíritu lucha con los poderes de la carne también, ¿no? Y es una batalla continua, ¿verdad? Porque el todavía no significa que Jesucristo va a venir por segunda vez y va a terminar con todos sus enemigos y va a redimirnos totalmente, ¿no? Y este es el mensaje del Evangelio, del Nuevo Testamento, ¿no? Que Jesucristo vino y a través de Jesucristo se está formando una familia en el cual ahora no toma las decisiones siguiendo la simiente de la serpiente, sino ahora toma las decisiones porque el poder del Espíritu Santo vino a uno. Y esas decisiones ya no lo llevan a matar a mi hermano. Me lleva a amar a mi hermano. Me lleva a perdonar a mi hermano. ¿Qué simiente soy? Este es el poder del Evangelio, únicamente. El poder del Evangelio. Bien, hermanos, espero que esta lección nos pueda hacer pensar, reflexionar y seguir meditando, ¿sí? Así que yo siempre trato de que pensar de esto, ¿qué mensaje tiene para mí personalmente? Estuvimos viendo Génesis
Y es impresionante cómo la teología bíblica nos ayuda a pensar el mensaje de la Biblia de tapa a tapa. Ahora, el ejercicio más difícil es cómo lo bajo a tierra. ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Sí? Este es un ejercicio que tenemos que hacer siempre. Oramos. Gracias, Señor, por la profundidad de tu palabra. Gracias porque, Señor, nos haces pensar y querés que pensemos. Gracias porque un día en la cruz venciste los poderes del mal y del pecado y nos libraste. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que ahora podemos hacer lo que a vos te agrada, Señor. Gracias por la obra maravillosa de Jesucristo a nuestro favor y gracias por haber formado una familia en la cual podemos ser parte. Gracias, Señor. Te pedimos perdón porque a veces somos como Caín, nos dejamos vencer por el pecado, Señor, y matamos simbólicamente a mi hermano. Ayúdanos a ser como Jesucristo, que se entrega voluntariamente y muere a favor de su hermano. En el nombre de Jesús. Amén.